Al prepararse para un fianchetto, las blancas pretenden controlar la diagonal larga y potencialmente desarrollar un alfil poderoso. Afirmando una influencia central, este ataque inmediatamente disputa la casilla de 4 y prepara el desarrollo para el flanco de dama. Esperando un avance de peón adecuado para abrir el centro, preparándose para el apalancamiento del peón. Desarrollar el caballo hasta C6 inmediatamente disputa el espacio central y se prepara para una mayor actividad de piezas. Afirmar el espacio central con ese empujón de peón establece una posible estructura de defensa siciliana, pero también crea un peón aislado en C4. Las negras se preparan para fianchettar el alfil, reflejando la configuración de las blancas y creando una sólida presión diagonal. Desarrollar el caballo aquí inmediatamente disputa las casillas centrales y se prepara para avances de peones, insinuando intenciones agresivas. Desarrollar el alfil hasta su diagonal natural solidifica el fianchetto del flanco de rey de las negras y se prepara para la acción central. Desarrollar el caballo hasta F3 apuntala eficazmente la tensión central y prepara el enroque, ofreciendo una sólida seguridad al rey. Anclar el centro y preparar una expansión en el flanco de dama solidifica la estructura de peones de las negras. Asegurar la monarca en la esquina abre la torre a una posible influencia central y la prepara para futuras operaciones en el flanco de dama. Una maniobra defensiva sensata dada la presencia del peón central de las negras y la tensión incipiente que se está desarrollando. Abriendo líneas para escaramuzas tácticas, el alfil se aventura, desafiando inmediatamente el control central de las blancas y mirando el flanco de dama. 7. B3 evita cuidadosamente la tensión inmediata de los peones, optando por una configuración flexible que prepara la expansión del flanco de rey al tiempo que refuerza la estructura de peones del flanco de dama y disuade al alfil negro de apuntar fácilmente a C2. Liberar a la dama a D7 tiene como objetivo desafiar la estructura central de peones de las blancas, potencialmente apuntando a la casilla E3 y preparándose para una expansión en el flanco de dama, al mismo tiempo que proporciona un refugio seguro para la dama en caso de que surjan complicaciones en el flanco de rey. Esta maniobra, que desarrolla el alfil hasta convertirlo en una casilla más activa, tiene como objetivo controlar la diagonal larga y prepararse para posibles rupturas de peones en el flanco de dama, manteniendo al mismo tiempo un ojo en la influencia central de las negras. Desafiando el dominio central de las blancas, este avance de peón inmediatamente inyecta tensión y exige una respuesta, abriendo potencialmente líneas para las piezas negras. Anclar el centro y prepararse para desarrollar el alfil de dama parece sólido, pero concede un toque de influencia central. Tenga en cuenta las posibles rupturas de peones de las negras en E4 o C4. Podría ser prudente consolidar la seguridad de su rey con H3 más tarde, evitando cualquier avance de peón hacia atrás. Desarrollar el caballo hasta E7 prepara para desafiar el centro más directamente, apoyando potencialmente un avance. E4 o reposicionándose para un ataque en el flanco de dama, al mismo tiempo que libera la casilla F8 para el alfil. Se trata de un enfoque mesurado que solidifica el centro del peón y abre un camino para la torre de dama, aunque restringe un poco al alfil en la diagonal de G2 por el momento. Las blancas priorizan la integridad estructural sobre la actividad inmediata de las piezas, anticipando las posibles rupturas de peones de las negras. Prevenir una tormenta de peones en el flanco de rey empujando el peón H hacia adelante crea una valiosa casilla de escape para el rey, al mismo tiempo que se prepara para desafiar el centro con un oportuno empujón en F5, reforzando la cadena de peones y potencialmente abriendo líneas contra la posición enrocada de las blancas. Desarrollar la dama hasta E2 tiene como objetivo conectar las torres y potencialmente apoyar una tormenta de peones en el flanco de rey más adelante, mientras se mantiene un ojo en el peón D6 y las casillas oscuras centrales. Returning taking to safety is a sensible reaction, solidifying the monarch's position after an earlier foray into the wing. Esto establece una piedra angular defensiva crucial, que permite un mayor desarrollo de las piezas y potencialmente prepara una ofensiva de peón central o una preparación gradual en el flanco de dama. El peligro inmediato de un posible empujón de peón en el flanco de dama o de infiltración de piezas ahora ha disminuido significativamente, lo que otorga a las negras más libertad para maniobrar con sus fuerzas restantes. Al prepararse para expandirse en el flanco de dama, las blancas establecen una estructura más sólida, con la intención de empujar potencialmente el peón B y crear más espacio.
Desarrollar el alfil hasta E6 completa la protección del enroque del flanco de rey de las negras y activa la pieza, observando posibles avances en el flanco de rey y reforzando la estructura central de peones. Establecer el control de la columna C semiabierta es el objetivo principal aquí, creando potencialmente un futuro puesto de avanzada para el caballo o apoyando un avance del peón en el flanco de dama. Desatar la cuña de peones del flanco de rey altera dramáticamente la estructura de peones, creando tensión inmediata y potencialmente abriendo líneas hacia el rey blanco, al mismo tiempo que se prepara para disputar las casillas centrales de manera más agresiva. Desplazar el caballo a D2 tiene como objetivo reforzar la tensión central y potencialmente redirigir la pieza a una casilla más activa, tal vez F3 o incluso E4 si surge la oportunidad, al mismo tiempo que se prepara para respaldar un futuro avance de peón en el flanco de dama. Abrazando el flanco abierto, esta torre ahora apunta a dominar el flanco de dama. Su presencia potencialmente desequilibra la estructura del flanco de dama y crea futuras tormentas de peones o ataques dirigidos. Al iniciar una agresiva tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas desafían audazmente el punto de apoyo central de las negras y buscan abrir líneas hacia el monarca enrocado. Buscando un refugio más seguro, su rey se retira del centro, anticipando una potencial tormenta de peones en el flanco de rey iniciada por el avance blanco en F4. Este movimiento activa al alfil en una diagonal normalmente pasiva, mirando el flanco de rey de las negras, donde la cadena de peones parece un poco vulnerable debido al empuje de F5. Las blancas intentan sutilmente explotar cualquier debilidad que pueda surgir del ambicioso juego de peón central de las negras, tal vez preparando un futuro avance en E4 o simplemente ejerciendo más presión en la casilla F6. Con el objetivo de solidificar el espacio en el flanco de dama y prepararse para posibles avances de peones como B5, esta maniobra apuntala la cadena de peones y ofrece una casilla de escape en A7 para la torre en caso de que la columna C se vuelva disputada, todo ello manteniendo al alfil en G7 bien apoyado. Centrar la dama en el flanco de rey, con el objetivo de apoyar una posible tormenta de peones o crear presión a lo largo de la columna G, sin perder de vista las casillas centrales. Abrazando el flanco, este ataque de peón tiene como objetivo abrir el flanco de dama, creando un contrajuego inmediato contra la aparentemente sólida configuración de las blancas. Inyecta dinamismo a una lucha más bien posicional, buscando alterar la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas y potencialmente ganar el control de la columna B abierta. La intención es clara: desafiar la ventaja espacial de las blancas y forzar una reacción, tal vez creando debilidades en la estructura central de las blancas como consecuencia de la defensa del flanco de dama. Las blancas están tratando desesperadamente de desbloquear el flanco de dama, con la esperanza de que el alfil en A1 pueda influir en la columna B o tal vez girar hacia el flanco de rey. Pero esta maniobra deja el flanco de rey algo expuesto e invita a una mayor presión por parte de las piezas activas de las negras. Las negras desafían agresivamente el espacio del flanco de dama de las blancas con este avance de peón, con el objetivo de alterar el control que las blancas han establecido con la batería de alfil y torre. Es una decisión audaz avanzar el peón B tan pronto, lo que podría crear debilidades pero también abrir vías para el contrajuego y crear desequilibrios dinámicos en el tablero. La tensión en el flanco de dama ahora es palpable, lo que obliga a las blancas a decidir si capturar, seguir adelante o retirarse. El caballo ahora reclama un puesto central de mando, interrumpiendo la cadena de peones de las negras y creando una presión inmediata en la casilla D6. Este reposicionamiento agresivo tiene como objetivo explotar la naturaleza ligeramente expuesta del rey negro después de que el peón avanza por el flanco de rey, al mismo tiempo que abre líneas para que penetren las piezas blancas. La presencia del caballo aquí obliga a las negras a considerar cuidadosamente las maniobras defensivas, lo que podría conducir a un juego pasivo o concesiones tácticas. Esta captura, que expone la estructura de peones del flanco de rey, sacrifica material para una iniciativa fugaz en el flanco de dama, lo que podría dejar a su rey desprovisto de su escudo habitual e invitar a una peligrosa tormenta de peones. El sacrificio del caballo desencadena una tormenta táctica, cuyo objetivo es desmantelar el escudo de peones de las negras y exponer al rey. Este intercambio altera la estructura de peones de las negras en el flanco de dama, creando debilidades potenciales.
Recuperar el caballo en su puesto avanzado natural, en E7, no solo fortalece la estructura central de peones, sino que también prepara para un posible contraataque a lo largo de la columna, con el objetivo de alterar la aparentemente sólida configuración de las blancas. Desplazar el alfil a la casilla C3 altera fundamentalmente la dinámica de la cadena de peones, creando un puesto avanzado potencial para el caballo blanco en D5 y una diagonal más clara para el alfil de casillas claras. De repente, la presión sobre la columna C se intensifica a medida que las negras refuerzan su presencia, preparándose para disputar este corredor abierto crucial. Las blancas están consolidando sus piezas, con el objetivo de crear una defensa más cohesiva y potencialmente lanzar una contraofensiva en el flanco de dama. Asterisco, asterisco, asterisco. Con la torre ahora protegida por la dama y el alfil, las blancas pretenden desafiar el control de las negras sobre la columna C y potencialmente liberar el peón D3 para futuros avances. Asterisco, asterisco, asterisco. Al desplazar a la dama de su puesto de ataque, las blancas priorizan el desarrollo de una estructura defensiva sólida, preparándose para soportar posibles avances de peones o enfrentar los avances agresivos de peones de las negras. Asterisco, asterisco, asterisco. El redespliegue de la dama soluciona la ligera sobreextensión del flanco de dama y permite una mejor coordinación con las piezas restantes, anticipando futuras escaramuzas. Asterisco, asterisco, asterisco. Al reposicionar la dama, las blancas buscan restablecer el equilibrio en el tablero, preparándose para una fase de maniobras más estratégica en lugar de fuegos artificiales tácticos inmediatos. Desafiando la estructura central de peones, la dama se reposiciona para mirar el flanco de rey y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de dama. En un redespliegue estratégico, el alfil regresa a su casilla inicial, con el objetivo de reforzar las defensas del flanco de rey y prepararse para un posible ataque en el flanco de rey o simplemente para escapar de la presión inmediata sobre la columna C, preparándose simultáneamente para ejercer influencia en la diagonal larga en caso de que el centro se abra. Las negras inyectan audazmente actividad central, buscando destrozar la estructura de peones de las blancas y liberar sus piezas de sus actuales posiciones apretadas. Las blancas ahora pretenden redesplegar el caballo, preparándose para disputar la crucial columna y potencialmente iniciar una expansión en el flanco de dama con la mayoría de peones. Desatar una tormenta de peones en el flanco de dama a menudo tiene un costo posicional, y el reciente avance del peón por parte de las negras busca explotar la naturaleza excesivamente extendida de las piezas blancas, particularmente el caballo en F3, creando una cuña que complicará la estructura defensiva de las blancas. Romper la cadena de peones con el caballo abre nuevas vías de ataque, con el objetivo de explotar al rey negro expuesto y crear amenazas de mate. El sacrificio de peón en B3 inmediatamente abre una diagonal crítica para la dama negra y amenaza con alterar la estructura de peones de las blancas. Este audaz avance de peón toma la iniciativa al crear una amenaza directa, lo que obliga a las blancas a considerar medidas defensivas inmediatas en lugar de continuar con su construcción posicional. El avance agresivo de las negras en B3 altera dramáticamente el panorama táctico, introduciendo líneas marcadas y potencial para una ganancia material inmediata si las blancas calculan mal. Al renunciar a un peón, las negras apuestan por un rápido desarrollo y una cascada de amenazas posteriores, con el objetivo de abrumar la ahora algo incómoda colocación de las piezas de las blancas. Este sacrificio de peón cambia fundamentalmente la dinámica del juego, con el objetivo de abrir líneas y explotar cualquier posible desorden en el control central de las blancas. Recuperar la columna D abierta es un paso crucial, que apunta a alterar la agresiva estructura de peones de las negras y potencialmente crear contrajuego a través del centro. Las negras ceden el control central, con la esperanza de alterar la estructura de peones y las líneas abiertas de las blancas. Este atrevido sacrificio de peón tiene como objetivo explotar al ahora expuesto rey blanco y activar la torre negra en la columna D abierta. La consecuencia de esta toma inmediata de peones es un compromiso significativo de las piezas negras con el flanco de dama, lo que potencialmente deja al rey vulnerable si las blancas pueden organizar un rápido contraataque central o explotar las debilidades recién creadas. Liberar la torre en la columna D abierta inmediatamente aprovecha la alteración de la estructura de peones,
con el objetivo de explotar las debilidades recientemente expuestas en torno al monarca negro y potencialmente tomar el control de las diagonales centrales con la pareja de alfiles. Sacrificar el peón abre una diagonal crítica para la dama y apunta a perturbar el control central de las blancas forzando intercambios, lo que potencialmente conduciría a una posición más dinámica para las negras a pesar del desequilibrio material. Reclamando la columna D abierta para la presión central, las blancas reposicionan la torre para enfrentarse a la tormenta de peones que avanza rápidamente las negras. Asegurar la recién abierta columna D se vuelve primordial, una decisión estratégica para desafiar el control central de las blancas y potencialmente activar la torre para futuras operaciones en el corredor abierto. Este avance en el flanco de rey, que desató una tormenta de peones, tiene como objetivo perturbar la solidificada estructura de peones de las negras y crear oportunidades de ataque. Desconcertante. En lugar de reforzar la columna H recién abierta o desarrollar una pieza con un propósito, las negras optan por petrificar un peón en el flanco, lo que podría obstaculizar cualquier contrajuego futuro de ese lado sin ofrecer nada a cambio. Mover el rey a la columna H proporciona una ruta de escape vital, desenredando al monarca de las posibles escaramuzas que se gestan en las filas central y del flanco de dama, al mismo tiempo que ofrece un camino claro para una posible defensa del lado del rey o incluso un contraataque sorprendente si las circunstancias lo permiten. Activar el caballo en un puesto de avanzada central inyecta dinamismo inmediato a la posición de las negras, con el objetivo de explotar las debilidades potenciales creadas por la estructura de peones y la ubicación de los caballos de las blancas. Al iniciar un intercambio decisivo, esta recaptura tiene como objetivo simplificar la posición y al mismo tiempo llevar a la dama negra a una ubicación central más expuesta, lo que podría generar presión futura sobre la columna D. Desatando un atrevido sacrificio. Al ofrecer la torre, las negras inician una secuencia táctica salvaje con el objetivo de romper el control central de las blancas y abrir líneas hacia el rey. Esta táctica, aunque parezca desesperada, potencialmente atrapa a la dama blanca y altera cualquier apariencia de desarrollo armonioso, lanzando el juego a un estado caótico e impredecible donde la iniciativa se vuelve primordial. Sacrificar la torre para iniciar un ataque decisivo en el flanco de dama tiene como objetivo alterar la ya precaria estructura de peones de las negras y potencialmente aislar a la dama negra. Una táctica desesperada, sacrificando material para alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego, con la esperanza de explotar al rey expuesto. Al iniciar un contraataque dinámico, esta captura abre los archivos centrales, con el objetivo de explotar el rey negro potencialmente expuesto y crear amenazas inmediatas al tiempo que obliga a una reevaluación del equilibrio del tablero. Un intento audaz de tomar la iniciativa en una posición de colapso, sacrificando material para un contraataque desesperado. La torre ahora reclama una columna abierta, presionando inmediatamente al caballo inmovilizado y apuntando a explotar la estructura de peones expuesta en el flanco de rey. Al abandonar las columnas centrales en disputa, las negras buscan la simplificación en un final materialmente equilibrado, aunque posicionalmente complejo. Abrir la diagonal del rey ahora, después de una serie de intercambios, crea amenazas inmediatas a lo largo de la recién despejada columna G, apuntando potencialmente a piezas subdesarrolladas o casillas débiles cerca del monarca negro, forzando una postura defensiva. Empujar ese peón pasado es una apuesta desesperada pero quizás necesaria, que obliga a las blancas a defender meticulosamente o perder material de una manera que podría abrir caminos peligrosos para el rey negro, incluso con el déficit de material. La reubicación de la torre en la séptima fila activa ahora tiene como objetivo explotar la debilidad potencial creada por el avance del peón negro en el flanco de dama, buscando interrumpir la cadena de peones y tal vez incluso penetrar en el territorio negro. Este último empujón de peón ofrece una tentadora perspectiva de alterar la cadena de peones de las blancas, un intento sutil de inyectar algo de vida a una posición que se ha vuelto algo estática después de la avalancha de intercambios.